Hoy estudiaremos el glorioso tema de la victoria de Cristo sobre la muerte. Es que la cruz es la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Y su resurrección es el evento triunfal culminante. La muerte no pudo retener a Jesús porque Él nunca cometió pecado y fue sin pecado en todas sus acciones. La muerte de Jesús es el punto central de sus logros. Sin embargo, la cruz sin la resurrección se convertiría solo en una hermosa filosofía de servicio desinteresado y no tendría ningún significado salvífico. Además, la cruz sin la resurrección sería una demostración de amor sacrificial, pero no tendría poder para transformar vidas y traer la solución definitiva, decisiva al problema del pecado, de la muerte. Sería incapaz de proporcionar vida eterna a los creyentes. Por eso la resurrección de Cristo es crucial. Y debido a su resurrección, los justos también pueden resucitar. Él tiene y es la llave para abrir todas las otras tumbas. Y el apóstol Pablo aclara esta verdad acerca de Jesús. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo tiene una posición y autoridad única e insustituible, porque Él es el Creador. Experimentó la resurrección de entre los muertos como resultado de la cooperación de toda la Trinidad, del Padre y del Espíritu Santo. Él tiene el poder de resucitar a la gente de entre los muertos porque venció la muerte. Aunque algunos resucitaron antes de Él, como Moisés y Lázaro, resucitaron solo en anticipación de la muerte victoriosa de Cristo. Por eso es que Él, al resucitar, garantizó de alguna manera la resurrección de todos los creyentes. La vida, la muerte y resurrección perfectas de Cristo son la causa de una nueva vida para todos los que creen en Él. Sin su muerte no hay vida eterna. Así como a través de Adán vino la muerte, así también a través de Jesucristo vino la resurrección de los muertos. Y en Él todos serán vivificados, dice el apóstol. Porque Cristo es las primicias de los que durmieron. Bueno, vamos a estudiar un tema fascinante, un tema maravilloso, el corazón mismo del Evangelio. En un momento más, continuamos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana. Pablo hizo esta poderosa afirmación cuando escribió, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Veremos esto con más detalles la próxima semana. Por lo tanto, por más que Pablo destaque la relevancia de la muerte de Cristo, porque dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, aquella realmente no nos sirve de nada sin la resurrección. Y es más, yo adelantaría algo más, sin lo que está haciendo hoy en el santuario celestial, sería básicamente en vano. Así de trascendente es la resurrección de Jesús para toda la fe cristiana y el plan de salvación. Sin embargo, es difícil entender por qué razón la resurrección de Cristo y con ella nuestra resurrección son tan importantes y como muchos creen, los muertos en Cristo ya disfrutan de la dicha celestial, ya que han ido a casa para estar con el Señor. Al margen de todo eso, hoy consideraremos la resurrección de Cristo y todas las contundentes evidencias que Él nos dio para creer en ella. La misión de Cristo parecía haber terminado y hasta sonaba a fracaso con su muerte en la cruz. Satanás logró instigar a Judas a que traicionara al Salvador y a los principales sacerdotes y ancianos para que exigieran su muerte. Después de que arrestaron a Jesús, todos los discípulos dejándole huyeron y Pedro lo negó 3 veces.
Ahora Jesús yacía en una tumba cavada en una roca, cerrada con una piedra grande y sellada, protegida por guardias romanos y vigilada por poderes demoníacos invisibles. Si hubiera podido, Satanás habría mantenido a Cristo encerrado en la tumba. Durante su ministerio terrenal, Cristo había predicho que no solo su muerte en la cruz, sino también su resurrección. Usando el lenguaje inclusivo oriental en el que una fracción de un día representa un día completo, Jesús mencionó que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y vuelvo a repetir, aunque haya sido un minuto de ese día, de acuerdo al cómputo inclusivo, ya contaba como un día. Bueno, en otras ocasiones Jesús subrayó que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Y los principales sacerdotes y los fariseos estaban al tanto de esas declaraciones y tomaron medidas con las que pretendían evitar la resurrección. Dice San Mateo capítulo 27 lo siguiente. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, este accionar, ¿cómo ayudó más adelante a ofrecer al mundo más evidencias de la resurrección de Jesús? Es algo maravilloso. Cuanto más oposición, más grande el milagro. Y así ocurrió. Ahora, amados, todas las medidas de seguridad que se tomaron para mantener a Jesús encerrado en la tumba y asegurarse de que nunca saliera, solo hicieron que su victoria sobre la muerte y las huestes del mal fuera aún más notoria. Además, estos hombres seguramente habrían oído hablar de los milagros de Jesús. También habían presenciado algunos de ellos. Y sin embargo, creían que un guardia frente a la tumba podría evitar que él, aquel que pudo hacer tantos milagros asombrosos, resucitara. Además, poner una guardia alrededor de la tumba, en caso de que los discípulos podían robar el cuerpo y luego alegar que Jesús había resucitado entre los muertos. Y cuando el pueblo preguntara, ¿dónde está el Jesús resucitado?, estos podían decir, solo confían en nuestra palabra, cuando menos sus acciones revelaban el miedo que tenían los principales sacerdotes de Jesús, incluso después de su muerte. Quizá en el fondo temían que pudiera resucitar, después de todo, ¿verdad? Amados, la victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes malignos se logró en la cruz y se confirmó con la tumba vacía. Quiero leerte lo que dice la profetisa del pueblo de Dios. Y aquí está, Deseado toda la gente, página 728. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo. Exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Y cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría fin y que Él finalmente moriría. Y aunque la humanidad de Cristo murió, su divinidad no falleció. Durante su ministerio en Samaria y Perea, Jesús declaró que Él mismo tenía poder para deponer su vida y volverla a tomar. A Marta le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y hay otros pasajes también que hablan de su resurrección como un acto de Dios. Incluso un poderoso ángel del Señor participó en ese glorioso acontecimiento. Mientras tanto, Mateo revela los esfuerzos inútiles y necios de las autoridades para seguir luchando contra Jesús. Mira, la Guardia Romana atestiguó a los dirigentes sobre todas las cosas que habían acontecido. En este relato está implícita la idea de que los guardias vieron la resurrección, porque si no fuese así, ¿qué sentido tendrían sus palabras? Un ángel descendió del cielo, movió la piedra, se sentó sobre ella y los guardias perdieron el sentido. Lo siguiente que recuerdan es que la tumba está vacía. Quizás mientras los romanos estaban
inconscientes el ángel se llevó el cuerpo de Jesús. Tal vez fueron los discípulos o algún otro lo robó. Mira, sea como fuere, el cuerpo de Jesús obviamente no estaba. El ángel descendió del cielo. Los hombres desfallecieron del susto y la tumba vacía habrá sido bastante desconcertante para los dirigentes religiosos. Pero el hecho de que les hayan dado mucho dinero a los soldados para mantenerlos callados implicaba que todo lo que los soldados les contaron los perturbó profundamente. Y los que narraron, por supuesto, lo que ellos narraron era la resurrección de Jesús. Yo sé que algunos se burlan de la idea de que los primeros que vieron al Cristo resucitado fueron los romanos. ¿Por qué? ¿En qué medida esta verdad es un símbolo de lo que vendría, que el Evangelio también llegaría a los gentiles? Vamos a San Mateo 27, 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, yo pregunto, ¿qué nos enseña este increíble relato sobre la resurrección de Jesús y lo que logró? Un terremoto marcó la muerte de Jesús y otro marcó su resurrección. En el momento en que Jesús murió, la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron, dice, a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Te imaginas qué susto? ¿Cómo es esto posible? Ahora, estos santos resucitados, glorificados, como testimonio de la resurrección del propio Cristo y como prototipos de quienes resucitarán en la resurrección final. O sea, fueron un anticipo. Por lo tanto, inmediatamente después de la resurrección de Jesús, muchos judíos recibieron evidencias poderosas para creer en su resurrección y por lo tanto aceptarlo como su Salvador. Y eso hicieron muchos, incluso muchos sacerdotes. Dice comentarista inspirada, durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, todavía estaban sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado a los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. Y así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Fueron como anticipo. Bueno, humanamente hablando, los principales sacerdotes y los ancianos tenían grandes ventajas. Tenían el poder religioso de la nación e incluso pudieron convencer a las autoridades romanas y a las multitudes para que los ayudaran con sus planes. Pero se olvidaron de que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. La existencia de esos santos resucitados contradecía e invalidaba sus mentiras, por más difíciles que puedan ponerse las cosas ahora. Yo pregunto, ¿por qué podemos confiar en la victoria final de Dios en nuestro favor mientras todavía luchamos en este mundo caído? Amigo y amiga, Dios está en control. Las cosas van a terminar bien con Él. Ahora veamos algunos testigos del Cristo resucitado y cómo reaccionaron los discípulos cuando por primera vez se encontraron con el Cristo resucitado. Vamos a San Juan, capítulo 20, vamos a 1 Corintios capítulo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Ahora, los dos ángeles de la tumba vacía anunciaron a María Magdalena y a algunas otras mujeres que Jesús había resucitado. Pero pronto Jesús mismo se les apareció y lo adoraron. También se le apareció a Pedro y a los dos discípulos que iban camino a Emaús, cuyo corazón ardía mientras les hablaba. Y cuando Jesús entró en el aposento alto, al comienzo los discípulos estaban un poco aterrorizados y asustados, pero luego se llenaron de gozo y se maravillaron de lo sucedido. Y una semana después, Jesús volvió a entrar en la misma habitación sin abrir las puertas. Y en este momento hasta Tomás creyó en su resurrección. Durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión, Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y a Jacobo, o sea, Santiago, San Jacobo, eso por ahí viene la palabra Jacobo, ¿verdad? De donde viene Santiago. Jesús se reunió con algunos discípulos a la orilla del mar Galilea y desayunó con ellos. Y posteriormente tuvo una charla con Pedro. Quizás haya habido otras apariciones de Jesús antes de su última aparición en su ascensión. Pablo también se consideraba un testigo ocular del Cristo resucitado, porque se le apareció en camino a Damasco. Y la primera vez que los demás discípulos le dijeron al ausente Tomás que habían visto al Señor resucitado, él reaccionó y dijo: si no viere sus manos y la señal de los clavos, y metiere mis dedos en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pues una semana después, cuando Jesús volvió a aparecer ante los discípulos, ahora con Tomás entre ellos, Jesús dijo: pon tu dedo aquí, mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás confesó: Señor mío, Dios mío. Y Jesús agregó: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo pregunto, aunque no hayas visto personalmente a Cristo resucitado, ¿tienes suficientes razones para ejercer fe en Jesús? Tenemos muchas razones. Es más, cada latido del corazón depende de la energía que viene de su trono. Amados, Jesús es primicia de los que durmieron. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La ofrenda de las primicias era una antigua práctica agrícola israelita con un profundo significado religioso. Era un reconocimiento sagrado de Dios como proveedor misericordioso, que les había confiado a sus mayordomos la tierra donde crecían los cultivos que estaban a punto de ser cosechados. Eso está en Éxodo, y en Levítico y en Deuteronomio. Las primicias indicaban no solo que comenzaba la cosecha, sino también revelaba la calidad de los productos. Según Wayne Grudem, en el libro de Teología Sistemática, él dice, al llamar las primicias en griego aparge, Pablo utiliza una metáfora de la agricultura para indicar que seremos como Cristo. Así como las primicias o la primera degustación de la cosecha madura muestran cómo será el resto de la cosecha para ese cultivo, así Cristo, como las primicias, muestra cómo será nuestro cuerpo resucitado cuando en la cosecha final de Dios nos resucite de entre los muertos y nos lleve ante su presencia. Sí, amados, vale la pena recordar que Jesús salió de la tumba con un cuerpo humano glorificado, pero todavía llevaba las marcas de la crucifixión. Pregunto, ¿significa esto que los hijos de Dios resucitados también llevarán las marcas físicas de sus propios sufrimientos? En el caso del apóstol Pablo, todavía llevará en su cuerpo glorificado el aguijón, la carne y las marcas del Señor Jesús, como él dice. Hasta su muerte, Pablo dice,
como dice el libro de la historia de redención, había de llevar en su cuerpo las señales de la gloria de Cristo en sus ojos, que fueron enceguecidos por la luz celestial. Pero sabes, esto no significa que él o cualquier otro de los redimidos glorificados resucitarán con las marcas de sus propios sufrimientos. Porque mira esta otra cita impresionante de Primeros Escritos. Dice, siempre llevará las señales de esa crueldad. Cada grabado de los clavos contará la historia de la maravillosa redención del hombre y del costoso precio por medio del cual fue adquirida dicha redención. Sí, sus trazas son las que nos garantizan que todas nuestras marcas desaparecerán para siempre. Cristo llevará por siempre las cicatrices de su crucifixión. Pero su pregunta, ¿qué revela eso sobre el amor de Dios por nosotros? ¿Y cuánto costó salvarnos? Pero también cómo muestra cuánto ha invertido la deidad para salvarnos. Y ponte a pensar en esto, amigo y amiga. Cuando pensamos en este mundo, para nosotros es todo porque es lo que conocemos, pero es un puntito flotando en alguna parte del universo. Sin embargo, aquí vino el Hijo de Dios. El juicio moderno no cree en algo como la resurrección de Jesús. Sin embargo, las evidencias históricas son tan fuertes que incluso aquellos que no pueden aceptar la realidad de la resurrección serán obligados a admitir que muchos creían que habían visto a Jesús resucitado. Por lo tanto, gran parte de la apologética en contra de la resurrección consiste en intentar explicar qué pudo haber causado que todas estas personas diferentes creyeran que habían visto al Cristo resucitado. O sea, se crean historias de decir, me parece que fue por esto y por esto, pero en realidad no resucitó. Y algunos argumentan que todos los discípulos alucinados con el Jesús resucitado, allí estaban. Otros que Jesús en realidad no había muerto, sino que solo se desmayó y luego volvió a la realidad después de que lo bajaron de la cruz. Y cuando reapareció, sus seguidores pensaban que había resucitado entre los muertos. Y créase o no, algunos han argumentado que Jesús tenía un hermano gemelo a quien los discípulos confundieron con Cristo resucitado. En otras palabras, las evidencias históricas son tan fuertes a favor de la resurrección de Cristo que esta es la clase de argumentos que la gente inventa para tratar de desestimarla. Como la resurrección en sí es tan importante, no debería sorprendernos todas las buenas razones con las que contamos para creer en ella. Deseado de todas las gentes, un comentario maravilloso. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos, atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a quienes dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Y ahora, para terminar, hermano y hermana, consumado es y ha resucitado, son dos de las declaraciones más significativas que se hayan proferido alguna vez. ¿Cómo se complementan entre sí dentro de la historia de la salvación? Consumado es, ha resucitado. Qué gran esperanza se encuentra en estas palabras para nosotros. Al principio los dirigentes religiosos querían guardias en la tumba para evitar que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús. Después les pagaron a los guardias para que dijeran que los discípulos se robaron el cuerpo. Este relato, ¿cómo ayuda a revelar la realidad de la tumba vacía de Cristo? ¿Y por qué esa tumba vacía es tan importante para nosotros como cristianos? ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? ¿Qué pasaría si simplemente hubiera muerto por nosotros y solo nos hubiera mostrado cómo vivir una vida de obediencia, servicio desinteresado y una vida de amor? ¿Cómo celebramos la ordenanza del bautismo
y la resurrección de Cristo. ¿Qué es más importante desde una perspectiva teológica? ¿La oración de Jesucristo en el Getsemaní? ¿Su muerte en la cruz en el Gólgota? ¿O su resurrección? ¿Cuál fue? Y es el centro de todas las actividades de Cristo. ¿Y por qué? Bueno, preguntas que nos hacen reflexionar. Dios nos ayude a poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el Cristo resucitado. Allí está nuestra esperanza. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos en tu palabra esta historia que es más que una historia, es el corazón mismo del rescate, de tu plan de rescate, oh Dios. El Padre nos ama, el Hijo nos ama, el Espíritu Santo está activo orando esta salvación. Gracias por esa tumba vacía que es la garantía de que tendremos vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias porque eso nos asegura reencuentro con nuestros seres queridos. Nos asegura que estaremos con Jesús para siempre. Gracias por tanto amor. Queremos entregar nuestra vida a ti en gratitud y servicio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Una vez más, será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Y quiero anticiparte que vendrán temas que nos ayudarán a comprender qué pasa cuando una persona muere. ¿Qué es esto del ladrón en la cruz, el rico y Lázaro? ¿Qué son estos temas que el fuego que nunca se apaga, estas expresiones? Vamos a ver temas fascinantes, temas hermosos, temas que nos aclararán para estar listos para el conflicto final y los engaños que nos esperan. Dios nos ayude. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Mira lo que hizo por ti en la cruz y por mí. Él resucitó y Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje y las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la palabra de Dios nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.